Esto es ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Muy bien, muchas gracias Fer por conectarte el día de hoy. Yo no voy a decir mi nombre porque esto lo vamos a subir sin nombre. Si alguien llega a reconocer la voz del que habla, me va a dar mucho gusto. Y si no la reconocen, en algún momento de la vida la conocerán. ¿Cómo estás, Fer? La verdad, muy bien, agradecido de que me hayas invitado a este nuevo proyecto. Así que bueno, vamos a darle. Bueno, estoy muy contento además porque este es el capítulo 1 de este nuevo proyecto. Y nos parece, audiencia, que el tema del día de hoy con el que estamos abriendo este podcast para ANCOP Radio es muy importante porque tenemos un eventazo la próxima semana, las elecciones presidenciales en este país. Este proceso electoral, Fer, es el proceso electoral más grande de la historia de México. Y precisamente al respecto, tú nos hiciste favor de desarrollar una investigación muy pertinente, muy ambiciosa. Platícanos qué encontraste. Pues mira, un poquito de estadística de qué es lo que significa este proceso electoral. Encontramos con los datos que arroja el INE ya como lista definitiva, como todo lo que ellos se encargan ya de hacer y transparentar para este magno evento, digámoslo así. Vamos a tener la oportunidad de elegir 19.823 cargos públicos. Estamos hablando casi 20,000 cargos públicos. Es impresionante. Entre esos cargos, lógicamente, destaca presidentes, senadores, diputados, presidentes municipales, regidores, un sinnúmero de cargos que es lo que vamos a tener posibilidad de elegir. Otro dato que me llama la atención es, me puse a investigar un poquito cómo estaba nuestro censo de población. 2020 dice que somos alrededor de 126 millones de mexicanos. Con la tasa de crecimiento que tenemos en los últimos 4 años, podemos decir que andamos entre 130 a 132 millones de mexicanos más o menos. Y nuestra lista nominal definitiva, la que tenemos a nivel nacional, fueron 98 millones de personas inscritas y ya autorizadas, 98.323.000 personas a nivel nacional. De todos los registrados a nivel internacional o fuera del país, nada más lograron el registro 187.388 electores. Eso significa, básicamente, que el 75% de la población tiene la capacidad de elegir quiénes serán nuestros nuevos gobernantes. Eso es lo que se traduce, ¿no? ¿Cómo ves? El 75% de la población tiene capacidad de elección. Así es. Bueno, a ver, está pasando una cosa muy interesante con la población de México. La primera cosa que está ocurriendo es que tenemos un bono poblacional grande de jóvenes, pero estamos a punto de perder ese bono poblacional. ¿Y qué significa esto para nosotros? Pues que la población mexicana está empezando a envejecer, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que pensemos en un envejecimiento poblacional nos obliga a pensar en cuáles son las propuestas de los próximos, de las próximas presidentas, la próxima presidenta, ya sea la candidata Claudia Sheinbaum o la candidata Xóchitl Gálvez, qué es lo que vamos a estar viendo en sus propuestas para la educación, para el empleo, para los jóvenes, para el medio ambiente, en fin, una serie de cosas, pero sobre todo cómo vamos a estar trabajando el tema del envejecimiento poblacional. ¿Tú qué encontraste? Mira, en ese dato, por primera vez en el país, votarán alrededor de 6.6 millones de mexicanos. O sea, nuestra población joven, que va entre los 18 y 24 años, que son los que votarán por primera vez por un presidente, no necesariamente por primera vez, pero sí por un presidente, que es de las elecciones más importantes que nos toca hacer en este 2 de junio, son alrededor de 6.6 millones de mexicanos. Es un número muy pequeño comparado con otros años o con otros momentos electorales que ha vivido el país. Sin duda, eso nos refiere a que la población va envejeciendo, ¿no? Eso es lo primero que podemos destacar de esta información. Bueno, cuando hablamos de envejecimiento, nos estamos refiriendo a un fenómeno por el que pues todos esperamos poder pasar. Exacto. Pero también una población envejecida tiene necesidades diferentes.
una población envejecida pues requiere servicios médicos, requiere servicios de salud diferenciados, también requiere acceso al empleo, porque no podemos hablar de una población envejecida en México que se pueda echar a dormir en sus últimos años. Desafortunadamente, pues no tenemos un sistema de pensiones que nos garantice que todos los adultos mayores del país tienen el acceso suficiente para tener una calidad de vida pues digna, ¿no? Más allá de los programas de apoyo social que hoy están al alcance de todos, que son constitucionales, ¿qué podemos esperar de la población que se envejece en este país, Fer? ¿Qué podemos esperar? Que esa población justamente de entrada haya hecho previsión de su vejez, lo cual definitivamente pues, está complicado para muchos. No somos un país que tengamos gran cultura de la previsión, ¿verdad? Al menos en términos económicos. El que tengamos esta población que pues está ya enfrentando el tema de la pensión, de los cuales muchos justamente están exigiendo el integrarse en los programas sociales o en esta pensión que no este gobierno, sino otros gobiernos se les ocurrió darle una pensión extra de 65 y más de los viejitos, todo este tipo de cosas que ahora conocemos, que es una pensión esperada ya por muchos, es algo que ahora vemos. También nos pone en el entredicho de si ese voto va a ser realmente muy certero o va a ser realmente muy salido de la necesidad propia del ser, o simple y sencillamente es porque tienen el miedo de no perder esa pensión. A ver, Fer, tú hiciste un trabajo de comparación, ¿sí?, entre las propuestas de los 3 candidatos a la presidencia de la República en distintos temas. Uno de esos temas fue el tema de salud. Cuéntanos, ¿qué te encontraste? Mira, en el tema de salud encontramos que Claudia Sheinbaum propone como plan principal fortalecimiento del sistema de salud pública, contrastante contra lo que propone Xóchitl Gálvez, implementación de políticas de salud preventiva, y lo que propone Maínez es establecer un sistema universal de salud basado en la prevención. Esos son como que los puntos importantes de su propuesta. La verdad es que hurgándole a las propuestas no son como que lo máximo que esperarías para este país, sobre todo que venimos de un punto donde hemos visto en los últimos 6 años que hemos perdido el sistema de salud que nos ha costado tener en las últimas décadas, ¿no? A ver, a mí me llama mucho la atención cómo podríamos fortalecer un sistema de salud pública que hoy por hoy no tiene abasto de determinados esquemas de medicación. Ya no voy a hablar solamente del cáncer, sino voy a hablar de otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas y la accesibilidad a servicios de especialidad gerontológicos, por ejemplo. ¿Cómo fortalecemos eso? ¿No? Porque está muy bonito decir fortalezcámoslo. Yo estoy de acuerdo con fortalecer eso, pero yo me imagino que eso pasa por la necesidad de reconocer que la inversión se tiene que ejecutar en esos espacios. Y me llama mucho la atención porque en semanas pasadas el presidente reconoció que no se había ejecutado el presupuesto completo en materia de salud porque pues, se había transferido a los estados. ¿Tú qué opinas al respecto? La verdad es que es un tema muy complejo, que al final de cuentas vamos a tener que terminando politizando este asunto. Es un hecho que cada entidad tiene la obligación de ejercer su presupuesto. Es lo primero que tenemos que hacer. El presupuesto debemos de ejercerlo de una manera consciente y pensada. Lamentablemente hemos tenido en este sexenio que muchas entidades, específicamente los organismos que tienen que ver con el tema de salud, han tenido subejercicios increíbles, lo cual... Oye, a ver, para los que no somos doctos en la materia de la administración pública, ¿a qué nos referimos cuando decimos subejercicios? Cuéntanos, ¿qué es eso? Es el presupuesto que no gastó la entidad, o en este caso la dependencia, que tenía destinado para llevar a cabo un programa. Como ejemplo, tú dices en tu casa, yo tengo 1,000 pesos para gastarlos en el súper, ¿no? Resulta que tenías la necesidad del súper, pero no los gastaste en súper, los gastaste en otra cosa o simplemente no los gastaste. Ese sería el ejemplo más simple. Y eso es lo que le está pasando al gobierno últimamente.
no gasta en los rubros que debe de estar gastando el presupuesto. Oye, ¿y por qué no gasta? ¿Está ahorrando o cómo? O sea, Uy, ¿son de los ahorros? Esa es como que la pregunta del $1.000.000. Y la verdad es que justamente deberían de estar generando ahorros. Hay que recordar que este gobierno ya gastó el ahorro generado por tres sexenios anteriores. En 3 sexenios anteriores, justo producto de todo ese ahorro, aquel dinero que no se ha gastado, que determinó el gobierno, esto no lo vamos a hacer, fue generando un fondo que es el fondo que lamentablemente se acabó en el 2019, que fue destinado a otros temas en este sexenio. Y la realidad es que la dependencia está obligada a gastar en lo que necesita. Para eso tienen un programa, tienen todo eso. A ver, yo te voy a hacer otra pregunta ahí rápida. Entonces, porque yo no he encontrado en la Secretaría de Salud subejercicios, porque fíjate que creo que se inventaron una figura donde la Secretaría de Hacienda les pide cada bimestre que reporten lo que van a subejercer para que entonces se los quite del gasto programado y entonces ya no tenemos subejercicio virtual. Explícame cómo está eso. Ay, Dios, sí es una pregunta complicada porque efectivamente es algo que está haciendo Hacienda hacia sus dependencias, ¿no? Los obliga sin obligar, vamos a decirlo así, ¿no? Para no entrar en detalles o en otro tipo de pensamientos que puedan desviar el objetivo de esta charla del día de hoy, pero sí es lo que están generando. Le están diciendo a las dependencias, a ver, mira, no gastas en esto, voy a estarte pues limitando el uso de tus recursos para lo que tenías programado. No significa que no lo necesita la dependencia. La dependencia por supuesto que lo necesita, pero le está dejando lo medianamente necesario. Nada. O sea, básicamente la Secretaría de Hacienda le está diciendo a la dependencia, te di 10 pesos para que te los gastaras en 10 meses de $1 cada mes, pero si no te lo gastas, yo te lo voy a recoger antes de que lo registres como subejercicio y entonces ya no me vas a tener que decir que tuviste subejercicio. ¿Entiendo bien o no? Así es. Oye, pues qué listos. Básicamente es como decirle a la esposa, al esposo, para que no se vea que no hiciste nada, te voy a quitar el dinero antes de que puedas caer en el supuesto de que no hiciste nada. Exacto, recordemos a Bartola. Bartola tienes tus 3 pesos, pero de esos 3 ya te estoy quitando 1, ¿no? Para que nada más te arregles con 2. Y entonces la Bartola va a decir, bueno, pues en realidad yo no he tenido nunca subejercicio, he hecho mi gastito como lo tenía que hacer y entonces cada vez menos claridad tenemos de lo que pasa con el dinero público. Exactamente, hay que acordarnos que es necesario que las dependencias ejerzan presupuesto porque cada año el que les asigne el nuevo presupuesto depende en la realidad de lo que realmente ejercieron. Entonces, si estás simulando que ese dinero te lo estás gastando, pues te están dando dinero de más, pero te está pasando que te lo van a final de cuentas a quitar de la misma forma, ¿no? Te están virtualizando el gasto, eso es lo que está pasando. Como estamos a punto de terminar, sí quisiera que pasemos por lo menos en la parte de salud. Quiero que por favor contrastemos lo que la candidata Claudia Sheinbaum y el candidato Maínez, así como la candidata Xóchitl Gálvez, están proponiendo. Para el tema de salud específicamente. Para el tema de salud específicamente. Ya hablamos de lo que Claudia está proponiendo, hablemos ahora de lo que Xóchitl está proponiendo. Dices tú que ella propone la implementación de políticas de salud preventiva, fortalecer la infraestructura hospitalaria en zonas rurales y ampliar los programas de vacunación y prevención de enfermedades. A mí me llama mucho la atención aquí el último punto, porque hasta donde yo recuerdo en este país teníamos un esquema de vacunación para todos los niños cuando nacían, una prueba que no recuerdo su nombre, pero a todos los chamaquitos cuando nacían les ponían sus vacunas, ¿no? A las 2 semanas de haber nacido. Y ahora resulta, me voy enterando que ya no hay. Bueno, cuéntame. Tenemos el tema de que bien conocemos que este gobierno ha cancelado la compra de vacunas donde ya teníamos erradicado el tema de varicela, sarampión, ese tipo de cosas, o ese tipo de enfermedades. El Tamiz se llamaba. Exacto, así, el tema de la prueba, ¿no? Ya lo teníamos erradicado y resulta que ahora
no tenemos esas vacunas, es difícil, las tenemos que estar obteniendo de otra forma los padres de los menores, y resulta que eso nos está complicando. Contra las propuestas que está mandando Maynes, que era la pregunta, Maynes propone establecer un sistema universal de salud basado en la prevención, promoción de la salud mental y prevención de adicciones, incrementar el presupuesto destinado a la salud pública. Creo que de entrada es importante incrementar el presupuesto en salud, así como en educación, pero también es importante, es lo más importante, ejercerlo en lo que debe de ser y no falsear lo que estamos ejerciendo, ¿no? Esa es la parte más importante en cuestión del dinero, y sobre todo saber realmente en qué lo estamos gastando, porque está padrísimo el gasto, pero no te digo en qué. Eso es muy importante, Fer. A ver, señores, el día de hoy, por el tiempo, tenemos que dejar la conversación acá, y yo les pediría, si nos están escuchando o nos están viendo, donde sea que ustedes nos estén escuchando y viendo, si tienen preguntas en torno a la salud, a cómo se paga la salud en este país, por qué no tenemos o sí tenemos determinados médicos en determinadas clínicas, escríbanos a la dirección que va a aparecer en el copy-in de este podcast o en las redes sociales para que lo incluyamos y platiquemos de esto la próxima semana. Recuerden que el voto es libre, es secreto, que estas son las elecciones más grandes de la historia, que estas son las elecciones que van a definir el tipo de país que queremos construir, hacia dónde queremos crecer como nación, y recuerden que las experiencias internacionales de uno y de otro sentido son grandes recordatorios de hacia dónde nos queremos dirigir. Fer, ¿quieres mandarle un mensaje a nuestro auditorio el día de hoy? De entrada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias auditorio por escucharnos, y también no olviden votar. Si bien el voto es un derecho, también es una obligación. Nosotros somos los que tenemos el poder de decidir quién es el que nos va a gobernar, y una vez que hayamos decidido quién nos va a gobernar, exigirle que lo haga de la manera correcta. Eso es lo más importante. Recuerden, somos los que decidimos. Entonces, a votar este 2 de junio y ejerzamos nuestro derecho y hagamos de ello una obligación. Nos vemos en las urnas el próximo domingo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.